Soy un guardabosques y me encontré con algo que no puedo explicar en un bosque antiguo. Es simplemente macabro. Hola, estoy publicando esto porque realmente no tengo opciones. Mis empleadores se negaron a aceptar mis informes e incluso han amenazado con rescindir mi contrato si vuelvo a traer estos eventos sobre la mesa. Las autoridades locales me temo que son desdeñosas, o peor aún, me acusan de abuso de sustancias e inestabilidad mental. Ni siquiera puedo decírselo a mi propia familia, no sea que saquen las mismas conclusiones. No me gustaría arrastrarlos a esto de todos modos. Espero que algunos de ustedes me puedan ayudar. Al menos ayúdame a entender lo que está pasando. Si te gusta el video, por favor déjame tu like y un comentario aquí abajo en la sección de comentarios. Gracias. Verán, yo he trabajado como guardabosques en los Apalaches para una empresa maderera que no ha tenido nombre durante casi una década. En ese tiempo he llegado a amar mi trabajo, el bosque y la libertad que acompaña a ambos. Pero las cosas han comenzado a cambiar con mi asignación más reciente. Dios mío, el bosque solía sentirse tan seguro y tan limpio antes. Ahora no puedo evitar que me tiemblen las manos cuando estoy debajo del dosel verde. Para que todos estemos en la misma página, los guiaré a través del trabajo de campo de mi profesión. Primero, la empresa me cede un terreno que han adquirido recientemente. Hago un trabajo preparatorio menos emocionante en la oficina. Imágenes satelitales, GIS, análisis de propiedades, etc. Y luego salgo al campo. En general, los sitios están bastante lejos de las oficinas, lo que requiere varias horas de manejo y acampar durante la noche. Yo traigo equipo de campamento simple. Cintas métricas, clinómetro y altímetro manuales, pintura en aerosol de marcado naranja en neón brillante y, por supuesto, mi transmisor GPS y un marcador. En general, un montón de tonterías técnicas que me permiten determinar el valor de los árboles, los cuales deben ser talados y cuáles deben dejarse atrás para garantizar que no se produzcan daños permanentes al bosque. Eso es suficientemente simple. Era temprano en la mañana, el 21 de septiembre del año 2022, cuando el escritorio de mi oficina me indicó que tenía un correo electrónico entrante. Al ver que era una asignación de la empresa, la abrí y casi solté en una ovación en mi cubículo. El terreno que me habían asignado era una gran porción de bosque antiguo ubicado cerca del Bosque Nacional Monongahela en Virginia Occidental. Para ustedes que no lo saben, un bosque antiguo es un área boscosa que no ha sido perturbada durante más de cientos de años, a la que se le permite crecer y desarrollarse en su estado natural sin la intervención de la agricultura, la construcción o la tala. Muchos bosques maduros no han sido tocados desde que llegaron los colonos y algunos incluso antes. En cualquier caso, este fue motivo de celebración. El crecimiento antiguo es cada vez más raro y sorprendentemente hermoso, y yo fui el encargado de explorarlo. Por supuesto que esto fue agridulce. Pasé la mañana en la oficina empacando mis cosas y cargándolas en el diminuto Ford Ranger blanco cariñosamente apodado Piper. Era el auto que la empresa me había proporcionado cuando comencé a trabajar para ellos. Era una cosita pequeña y resistente que me había llevado a través de las montañas durante casi una década sin protestar. Claramente no carecía de sus peculiaridades. Ventanas que se accionaban con palanca, una puerta trasera que traqueteaba y un aire acondicionado que no funcionaba desde el 2011. Pero me encantaba esta pequeña camioneta. Piper y yo partimos alrededor del mediodía, logrando un buen tiempo en el viaje de 4 horas a través de las escarpadas profundidades de West Virginia. Llegamos al comienzo al antiguo sendero que me llevaría a mi terreno a última hora de la tarde, mientras mataba mi pesada mochila y encerraba a Piper para que se quedara en el borde del bosque. Respiré profundamente, absorbiendo el fuerte olor a tierra del bosque. Además del sonido del viento, el canto de los pájaros a través de las copas de los árboles y todos los bichos.
Le di a mi camioneta una palmada en el capó. Me di la vuelta y salí de la carretera rural hacia el estrecho camino de tierra que se adentraba en el bosque. La caminata hasta el antiguo grupo de árboles en crecimiento tomó alrededor de 1 hora de caminata rápida. El camino se volvió cada vez más cubierto de maleza a medida que avanzaba. Era obvio que este sendero no se había usado de manera constante durante años, probablemente décadas. Casi a mi destino me encontré con lo que debería haber sido la primera señal de que algo no estaba bien. Un antiguo árbol sicomoro se alzaba en el centro del camino. Si hubiera sido cualquier otra especie, lo habría esquivado y seguido adelante, pero los sicomoros siempre habían sido mis árboles favoritos, así que estiré el cuello hacia arriba para admirar la antigua belleza. A unos 12 metros del suelo, retorcido y entretejido a través de una maraña de ramas de corteza blanca, estaba el esqueleto en descomposición de un ciervo con trozos de piel podrida y tendones momificados. Esas eran las únicas cosas que mantenían unido al cadáver mientras colgaba del árbol. Yo jadeé y retrocedí de la conmoción inicial. El rostro esquelético de un ciervo viejo era lo último que esperaba ver aquí. Lo primero en que pensé fue que un león de montaña o un depredador similar había arrastrado al animal hasta allá arriba para darse un festín. Pero carnívoros como esos son bastante raros en el área. Supuse que no estaban completamente fuera de discusión, aunque mi confusión se disparó y los estruendos del temor se gestaron en mis entrañas cuando miré un poco más de cerca. Era difícil saberlo debido a la distancia desde el suelo del bosque y la cantidad de tiempo que el venado había estado allí, pero cuando entrecerré los ojos y miré, noté algo inquietante. Los restos decrépitos del animal no estaban simplemente revueltos en las ramas de los árboles. Oh, no. Estaba amarrado en su lugar por trozos de cuerda y tela. Alguien había subido a ese venado a este árbol sicomoro. Le había atado las extremidades y las articulaciones para que permaneciera suspendido ahí. Directamente debajo del animal estaba casi completamente podrido, apenas visible debido a la edad. Es comprensible que este descubrimiento me sorprendiera y me confundiera, pero la edad aparente de la talla y el cadáver alivió un poco mis preocupaciones. Quien haya hecho esto, obviamente había hecho su trabajo hace meses. Resolví hasta que me encontrara un trabajo más reciente que era poco probable que me encontrara con alguien más aquí en el bosque. Habiéndome tranquilizado por el momento y emocionado de ver un viejo y raro crecimiento, continué por el sendero hacia mi destino. Llegué al borde de mi puesto asignado alrededor de las 6:30 esa noche. El viejo sendero estaba mal mantenido mientras terminaba en un pequeño claro en el borde del bosque por el que caminé, y los acres aislados del viejo crecimiento me esperaban más allá. Observé asombrado lo que me esperaba. Troncos de árboles antiguos y retorcidos se elevaban a pisos de altura, cubiertos con un denso follaje que proyectaba las arboledas debajo de un plácido crepúsculo. Una de las características definitorias del crecimiento antiguo es la falta de un sotobosque, plantas más pequeñas ahogadas por la luz solar por el dosel superior. Esto significaba que podía ver mucho más lejos de lo que podría en un bosque diferente, donde la maleza y las enredaderas podrían bloquear la visión. En el viejo crecimiento frente a mí pude ver en lo profundo de los bosques sombreados por el dosel la oscuridad que envolvía a los árboles que crecían en formas retorcidas y nudosas, seres antiguos formados por incontables años en líneas torcidas y hermosas. Casi me sorprendió la vista. Una vista que muy pocas personas pueden contemplar en esta era moderna donde el Wi-Fi es lo más importante. Así que a pesar de que estaba casi temblando de emoción por explorar el extenso bosque que se extendía por delante de mí, sabía que la luz del día no duraría mucho más. Tendría que aplazar el comienzo de mi trabajo hasta el día siguiente. Trabajando rápidamente para armar mi tienda y crear un pequeño anillo de piedra para que actuara como mi fogata antes de que el anochecer se apoderara de mi nuevo campamento. Esa primera noche en el borde del antiguo crecimiento fue tan tranquilo.
Mientras yacía bien envuelto en mi saco de dormir, miraba a través de la rejilla de ventilaciones en el techo de mi tienda hacia las estrellas de arriba. Casi no escuché ninguno de los sonidos que uno podría esperar al acampar en lo profundo del bosque. No cantaban pájaros nocturnos ni zumbaban insectos. Los únicos sonidos eran el correr del viento a través de las hojas y una vez el lúgubre sonido de un búho ululando en algún lugar dentro de la antigua arboleda más allá de mi campamento. Me senté allí despierto en un silencio espeluznante casi toda la noche, parcialmente perturbado por el silencio, pero sobre todo fascinado por la belleza del cielo estrellado y lleno de emoción por el día por venir. Eventualmente me quedé dormido alrededor de las 2 a.m. A las 5:30 de la mañana me despertó el pitido electrónico de la alarma de mi reloj que indicaba el comienzo de mi día. Al sentarme aturdido, inmediatamente me arrepentí de no haberme obligado a dormir antes. Tirando de la cremallera de la solapa de la tienda y exponiéndome al aire frío de la mañana, me incliné y comencé a salir de mi tienda. Cuando mi cabeza abandonó la tienda, me detuve en seco, congelado y mirando. Estaba mirando al cañón de una escopeta agarrada en las manos de un hombre barbudo de mediana edad. Vestía ropa vieja de franela y unos pantalones vaqueros. También llevaba una vieja gorra de béisbol manchada sobre una mata de pelo con canas. Su rostro estaba agrietado y dividido por intrincadas arrugas. El envejecimiento revelador soportado por un hombre que había pasado su vida al aire libre. Sus ojos grises se entrecerraron cuando se encontró con mi mirada sorprendida bajando el arma. ¡Al carajo, hijo! Lo lamento, yo no esperaba a nadie aquí. ¿Ajá? ¿Qué carajos quieres decir con que no esperabas a nadie? Yo pregunté con la ira hirviendo en la superficie mientras el impacto de la sorpresa se desvanecía. Entraste a un campamento a las 5 de la mañana, ¿por qué no habría nadie aquí, Yo pregunté. Su rostro nudoso no cambió de su comportamiento pétreo. Mira, chico, dije que lo sentía. No he hecho nada aún, ¿verdad? Él se encogió de hombros con indiferencia, despreciando irritantemente el hecho de que tenía un arma cargada apuntándome entre los ojos hace tan solo unos momentos. Colgó el arma sobre su hombro y extendió una mano para ayudarme a salir de mi tienda. La mayoría de los campamentos que encuentras aquí están vacíos. Le tomó un momento a asimilar lo que había dicho. ¿Ajá? ¿Qué quieres decir? ¿Es como si la gente viniera aquí a tirar su viejo equipo a la basura? La decepción comenzó a gestarse cuando la idea de un viejo crecimiento lleno de basura entró en mi mente. Oh, no, hijo, nada de eso. Es exactamente lo que dije. Las tiendas que encuentras aquí arriba siempre están vacías. Mi nombre es Randy Davidson. Esta parcela que ves pertenecía a mi abuelo y a su abuelo antes que a él. Su acento de Virginia Occidental era espeso y lento cuando hizo un gesto hacia el antiguo puesto de cultivo. Antes de que el abuelo se lo vendiera a la gente del Bosque Nacional, el dominio eminente y todo eso, claro. Yo fruncí el ceño. No solo había tenido el susto de mi vida hace menos de un minuto, ahora estaba escuchando la historia familiar de un paleto de los Apalaches. Mi paciencia se había agotado. ¿Es por eso que andas aquí hurgando en los asuntos de otras personas, asustándolos hasta la muerte cuando se despiertan? ¿Solo por los viejos tiempos? Yo pregunté. Randy entrecerró los ojos de nuevo, no impresionado por mi impaciencia. Mira, chico, todo lo que voy a decir es que será mejor que te cuides de estos bosques. Mi abuelo solía contar historias macabras. Estaba feliz de que los federales le quitaran la tierra de las manos. Honestamente, yo creo que hubiera muerto ahí. Solo empaca y vete, ese es mi consejo. Claro, si quieres sobrevivir. Y con eso se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección de donde vino. Me quedé ahí en un silencio incómodo y solo lo vi marcharse. ¡Qué demonios!
¿Eso fue una advertencia o tal vez una especie de amenaza? ¿Qué podría haber querido decir sobre tiendas vacías? Su mensaje me había sorprendido y confundido tanto como su repentina aparición en mi campamento. La luz de la mañana se hizo más brillante y la niebla que se aferraba al suelo se desvaneció mientras recogía mis cosas y me preparaba para mi primera incursión en el viejo bosque. Casi inhalé mi desayuno emocionado por comenzar mi trabajo. Luego, con la mochila llena y asegurada, salí del borde de la arboleda. El viejo crecimiento fue impresionante. Viejos árboles retorcidos me rodearon mientras caminaba con formas oscuras y retorcidas desapareciendo en el dosel sombrío en lo alto. No había maleza en el suelo, solo viejas rocas estoicas y gruesas capas de musgo empapado. La densa cubierta de hojas de allá arriba arrojaba todo el enorme estante en el espeluznante manto de sombra fresca. El fuerte olor a tierra arcillosa y madera mojada llenó mi nariz y mis pulmones. Entonces, un silencio pristino llenó el bosque. Me puse a trabajar de inmediato, vigorizado por mi entorno absolutamente hermoso. El ruido que hice fue el único sonido que resonó a través de los antiguos bosques a mi alrededor, uniéndose al viento silencioso en las hojas de allá arriba. Identifiqué algunas especies. Medí los diámetros de los troncos, calculé la altura y la pendiente. Juzgué la calidad de la madera de los árboles que mejor se dejaban en pie. Maldita sea, había pensado para mí mismo. Casi todos estos árboles valían miles de dólares en madera individualmente. Esta zona de crecimiento antiguo por sí solo probablemente le daría a la empresa más de $1.000.000 después de la cosecha. ¿Cómo diablos este lugar no se había registrado todavía? Con un traqueteo metálico y un silbido de aerosol marqué los árboles que se talarían con mi pintura debilitada. Con el suelo del bosque tan libre de maleza, la X de color naranja brillante que rocié en los troncos de los árboles se podían ver en la distancia en todas direcciones, surgiendo de la oscuridad en su tono de neón obviamente antinatural. Se sentía extraño estar pintando este lugar, dejando todo por tanto tiempo fuera del alcance de la humanidad. Eran más de las 4 de la tarde y estaba terminando las últimas secciones del stand en el que había decidido trabajar el día de hoy. Había un valle pequeño y bajo cerca del centro de la antigua vegetación, bordeado por rocas cubiertas de musgo y laderas fangosas. Casi había terminado de marcar los árboles elegidos en el valle cuando me encontré con algo inquietantemente extraño. Cuando rodé el enorme tronco de un hermoso y viejo roble rojo, lo vi. Sentado en medio de un pequeño claro, a la sombra de las hojas oscuras de allá arriba, estaba el casco oxidado de un viejo RV. La pintura estaba desconchada y descascarada hasta casi el punto de no existir, aunque aún quedaba suficiente para distinguir la clásica escritura de Winnebago. Los neumáticos eran sacados de goma flácidos y desinflados sobre tapacubos oxidados. El musgo crecía sobre las ventanas del vehículo abandonado, al menos donde el vidrio no se había roto y se había caído. La puerta lateral colgaba débilmente abierta sobre las bisagras defectuosas, revelando nada más que oscuridad en el interior. Lentamente me acerqué al musgo húmedo y abandonado y las hojas chapoteaban bajo mis botas. ¿Cómo llegó esta cosa aquí abajo? No hay forma de que pudiera haber sido empujado por las empinadas laderas del valle, y no había ninguna señal de que se hubiera caído o estrellado aquí. Además de los estragos del tiempo, la vieja casa rodante parecía intacta. Me acerqué a unos pocos metros de la puerta abierta de la casa rodante. Busqué a tientas en mi mochila y saqué mi linterna. Notando que el vehículo estaba rodeado por una gruesa capa de lodo gris pesado. Estimulado por la curiosidad, encendí mi linterna y me subí a bordo en ruinas a través de la puerta rota. Mientras lo hacía, todo el vehículo dejó escapar un gemido desdichado cuando los resortes oxidados se movieron por primera vez en lo que probablemente habían sido décadas. Lancé una mirada por encima del hombro hacia el bosque, de repente sintiéndome observado. Todo lo que noté a través de la penumbra del bosque fueron las X de color naranja neón que había pintado en los árboles.
Estaba apuntado en ángulos fortuitos y parcialmente ocultos por troncos retorcidos. El interior de la casa rodante estaba oscuro como la noche, incluso con la lúgubre luz del día filtrándose a través de algunas pequeñas secciones de las ventanas rotas. El haz blanco de mi linterna atravesó la negrura, un círculo de visión demasiado pequeño para ser cómodo. Algo se sintió mal en ese momento en que estuve dentro. La cabina del vehículo estaba casi vacía, los asientos del conductor y del pasajero devorados hasta los marcos de metal por generaciones de alimañas. Líquen costroso encerraba la columna de dirección. Los portavasos contenían 2 viejos termos de metal con las palabras de «Soy el papá número 1 y soy la mamá número 1». Estos apenas eran visibles a través de los años de suciedad que se habían acumulado sobre ellos. Yo me giré para enfrentar el espacio habitable principal del viejo naufragio, al silencio espeso en el aire y solo atravesado por los crujidos agonizantes del piso mohoso debajo de mí. El sofá empotrado aquí había corrido la misma suerte que los asientos de la cabina. Fue devorado por ratas e insectos en busca de un nido. Los armarios colgaban abiertos cerca del techo bajo. Cajas de cartón de comida dentro estaban reducidas a pulpa y lodo por años de exposición. Dirigí mi haz de luz a través de la habitación, notando la estrecha puerta en la parte trasera. Colgaba apenas entreabierta, una grieta de oscuridad que presumiblemente conducía al dormitorio de la casa rodante. A medida que me acercaba, el hedor a moho y tierra mojada se volvió casi insoportable. Con un gemido de bisagras oxidadas empujé la puerta para abrirla, pero se me heló la sangre cuando el rayo de mi linterna se posó en lo que esperaba más allá de la puerta. Sorprendido, mi respiración se volvió rápida y superficial mientras observaba la vista. La habitación tenía una cama, un colchón y mantas que no habían sido tocadas por las plagas, pero estaban manchadas de un profundo color marrón oscuro por el moho y Dios sabe qué más. Sobre la cama había un montón de ropa sacada de las maletas al azar y dejadas pudriéndose en el suelo alrededor de la cama. La ropa estaba manchada del mismo tono asqueroso que el colchón. Pude distinguir al menos 4 tallas distintas de ropa en la pila. Sin duda, pertenecían a 2 adultos y 2 menores. El hedor a vegetación podrida era inimaginable. Mis manos temblaban balanceando mi luz mientras lo hacían, mientras miraba la parte superior de la pila. Encima del montón húmedo de ropa vieja y mohosa estaba el cadáver chorreante de un ciervo con las extremidades rotas y torcidas. Todo en ángulos antinaturales para permitir que la cosa en descomposición se apoyara en una pose como un hombre sentado con las piernas cruzadas. Su cabeza estaba inclinada hacia mí, lo que quedaba de la carne estaba ennegrecido por la podredumbre y se estaba desprendiéndose de su cráneo debajo de las astas cubiertas de líquenes. Sus ojos se habían licuado hace mucho tiempo, goteando por sus mejillas en riachuelos cuajados y dejando a cuencas negras vacías para mirar en la oscuridad. El grupo de huesos cubiertos de musgo y esparcidos por la cabecera reveló que este era simplemente el animal más reciente que quedaba aquí. Al siguiente era una larga línea de ciervos sacrificados apoyados en este macabro lugar. A pesar de los restos de animales que goteaban frente a mí, no había olor a carne podrida. Solo el olor singularmente miserable y abrumador de la vegetación en descomposición y los hongos en descomposición. Mientras asomaba la cabeza y los hombros afuera y me preparaba para ser miserable, mis ojos se posaron en un nuevo horror. El naranja brillante de mi pintura marcadora rociada en ángulos aleatorios y disonantes mientras deambulaba por el valle. Todos estaban dirigidos hacia mí con miradas uniformes. Cada X que había pintado aquí abajo miraba hacia mí. El color de neón atravesaba la penumbra del bosque como ojos eléctricos. El resto de la comida abandonó mi estómago, reemplazado por agua helada mientras me tambaleaba hacia adelante y vomitaba desordenadamente sobre el suelo cubierto de musgo.
Inclinándome desde el interior de la casa rodante, con el cuerpo temblando de confusión y horror, bajé la cabeza y limpié el vómito amargo de mi boca. Todo junto con las lágrimas de los ojos. El olor a madera podrida todavía obstruía mis fosas nasales. Observé la salpicadura de vómito fresco debajo de mí, intentando comprender lo que estaba viendo. La bilis humeante se acumulaba en una huella en el pegajoso barro gris. Mi respiración temblorosa sacudió mis pulmones mientras miraba. Era inconfundible. Huellas frescas estropeaban el barro que rodeaba la casa ambulante en un círculo completo que acechaba alrededor del vehículo. Era profundo, presionados contra el lodo por algo grande y pesado. Las huellas tomaron la forma de la mitad de un pie humano, los dedos largos y el antepié evidentes como las huellas de alguien que camina descalzo y de puntillas. ¡Santo cielo! Incluso las huellas parciales eran más grandes que las huellas que había dejado. ¿Cómo algo tan grande se había movido tan silenciosamente alrededor de la casa rodante? Yo no había escuchado nada desde adentro. Me puse de pie con los pies temblorosos y di un paso cauteloso hacia el exterior. El viejo crecimiento estaba completamente en silencio, más allá de mi jadeo nervioso. La X de color naranja brillante todavía estaban en mi dirección, no en el lugar donde las había colocado originalmente. ¡Carajo, carajo, carajo!, pensé para mis adentros. Me puse de pie escaneando el suelo del bosque vacío y escuchando cualquier sonido que perforara el silencio. Pasaron los segundos sintiéndose como una eternidad y luego salí disparado. La sangre latía en mis oídos mientras corría a través del bosque, sin disminuir la velocidad ni una sola vez mientras me dirigía al campamento. La sensación de una mirada fría y calculadora de ojos invisibles nunca abandonó mi espalda mientras yo corría. Yo me deslicé en mi pequeño campamento en el borde de la grada cuando el sol comenzó a hundirse en el cielo oscurecido, casi colapsándome por el agotamiento cuando la luz del día que se filtraba a través de los árboles de arriba comenzó a morir. Mientras jadeaba y jadeaba por el esfuerzo, inspeccioné mi entorno, mi tienda y el anillo de fuego que parecían intactos desde que me fui esta mañana. A medida que el atardecer caía sobre el bosque, mi entorno comenzó a oscurecerse. No pasaría mucho tiempo hasta que estuvieran tan negros como el viejo crecimiento en mi espalda. No había manera de que pudiera irme esta noche. Incluso si no estaba petrificado por estar afuera en la oscuridad, no había ninguna posibilidad en el infierno de que pudiera encontrar mi camino de regreso a Piper a través del bosque oscuro y desconocido. Mi mente se comenzó a acelerar cuando la luz del día se desvaneció a mi alrededor. Debía encender un fuego y esperar que la luz y la llama mantengan a raya lo que sea que haya aquí. O tal vez debería sentarme en la oscuridad y rezar para permanecer oculto en un campamento sombrío y silencioso. La verdad es que no habían buenas opciones. Mis entrañas se anudaron dentro de mí mientras luchaba por evitar que el pánico me invadiera. Eventualmente, los instintos primarios de mis ancestros cavernícolas se activaron. El fuego era la única herramienta que siempre había servido a nuestra especie contra la oscuridad y las cosas que acechaban dentro de ella. Amontoné toda mi leña en el anillo de fuego. Yo no la necesitaría para otra noche y cuando cayó la oscuridad, la luz brillante de mi fogata iluminó el bosque a mi alrededor, titubeando al borde del viejo crecimiento. Mi campamento bañado por la luz del fuego y subí dentro de mi tienda y cerré la cremallera. Me senté en silencio dentro de la delgada capa de nylon durante horas, escuchando cómo el viento hacía el único sonido más allá del crepitar de mi fuego que brillaba a través de las paredes de la tienda. Mis manos temblaban y mi columna se erizaba por los nervios. Mis dientes castañeteaban a pesar del calor húmedo que se aferraba a mi cuerpo. El sudor goteaba de mi frente. Me moví lentamente para mirar mi reloj. Eran las 3:30 am, menos de 2 horas hasta el primer amanecer, menos de 2 horas hasta que pudiera huir de este lugar. Me sobresalté cuando un de repente snap rompió el silencio. El fuerte crujido que emanaba a menos de 20 metros de mi tienda y seguido por un crujido entrecortado antes de un silencio mortal. Mis ojos estaban muy abiertos. El aliento estaba atrapado en mi garganta. El susurro era silencioso, casi imperceptible, y regresó.
Lo que fuera que estaba ahí afuera todavía estaba escondido. Agarré lentamente al tirador de la cremallera con la mano izquierda mientras buscaba tientas con la derecha hasta que se posó sobre mí mi navaja de bolsillo. Era una cosita endeble, apenas útil como herramienta para tallar, pero como regalo de mi padre siempre encontraba su lugar en mi mochila. Con mi pequeño cuchilla imponente agarrada con fuerza, abrí la puerta de mi tienda agonizante, lenta para mantener la cremallera en silencio. Salí sigilosamente a la noche. El aire frío era sorprendentemente helado cuando se conectó con mi piel sobrecalentada y húmeda. La hoguera aún ardía, aunque se había agotado a medida que avanzaba la noche. Examinando en silencio hacia el campamento ante mí, busqué la fuente del sonido silencioso. Lentamente mi mirada fue atraída hacia las ramas de los árboles. Dos ojos estaban reflejados en la luz del fuego, devolviéndome la mirada. El shock se apoderó de mi corazón y tomó toda mi fuerza de voluntad para no exclamar con miedo y sorpresa. Los ojos se inclinaron hacia un lado como si me estuvieran juzgando. Con más crujidos silenciosos, la cosa se movió en una rama lo suficientemente cerca como para que la luz revelara su identidad. Era una lechuza. El alivio inundó mi cuerpo y dejé escapar un silencioso respiro. Entonces el verdadero horror se apoderó de mí cuando noté la enorme forma en mi visión periférica. Lentamente giré la cabeza y las lágrimas brotaban de mis ojos. Esa cosa se sentaba esperando sobre sus ancas a apenas 6 metros de distancia de mí. Estaba débilmente iluminado por las brasas del fuego que se extinguía lentamente. Al principio pensé que era un hombre enorme, un gigante que vivía en el bosque, pero esta cosa no era humana. Nunca podría haber sido. Estaba casi acurrucado en una bola fetal, con los brazos largos agarrados a las piernas huesudas y los hombros encorvados. Estaba completamente sin ropa y su forma humanoide estaba cubierta por una piel pálida y grasosa, la cual se estiraba sobre sus huesos y articulaciones nudosas. Las venas gris negruzcas latían bajo su carne delgada. Los brazos y las piernas alargadas de la cosa tenían 3 articulaciones, todo como las patas traseras de una cabra sin pelo. Estaba repugnantemente desnutrido. Sus brazos terminaban en manos que sostenían cada uno 6 dedos largos y temblorosos, con puntas de uña irregulares y ennegrecidas. Sus piernas terminaban en pies que podrían haber sido humanos, solo si no estuvieran torcidos y deformados para permitir que la cosa caminara sobre sus dedos cubiertos de barro y suciedad. Llevaba un hedor insoportable a hongos y composta, pero lo más horrible de todo era su cara, si a eso le podría llamar cara. Encima de su cuello larguirucho descansaba la cabeza demacrada de la cosa. Tenía piel aceitosa y pálida, reflejando las llamas que caían en la hoguera. Su nariz y barbilla eran horriblemente largos y torcidos. No eran muy diferentes a los rasgos dentados y puntiagudos estereotipados de las brujas antiguas. Su boca era ancha y sin labios. La carne hacia atrás estaba para revelar encías negras y dientes largos. Parecían haber sido tomados de una mandíbula humana y estirados de forma caricaturesca para encajar en el cráneo de esta cosa, aunque no tenía ojos. Esa cosa miraba fijamente a la lechuza en el árbol. No tenía ojos. La criatura retorcida y corpulenta agazapada a mi lado giró lentamente la cabeza para observarme. Orbes blancos apenas eran visibles y giraban y se retorcían en las cuencas hundidas de esas cosas que parecían ser ojos. Yo creí que no tenía, pero abultándose debajo de una pálida y delgada membrana de carne, ahí estaban. El horror me miró en silencio antes de llevar un solo dedo en sus dientes sin labios y babeantes. Dejó escapar un silencioso y gorgoteante "shh". De repente el pánico incendió mi cuerpo. Me puse de pie dejando caer mi pequeña navaja de bolsillo en el farro.
La lechuza dejó escapar un chillido de protesta mientras empezaba a volar, asustada por mi repentino movimiento. Cuando me tambaleé hacia atrás, comenzando mi carrera hacia el bosque oscuro como la boca de un lobo, la cosa se puso de pie sobre sus patas articuladas. Dios mío, la cosa debió haber tenido al menos unos 6 o 7 metros de altura, pero su cuerpo se movió sin hacer un solo ruido. Cuando me di la vuelta y me eché a correr, dejó escapar un espantoso chillido entrecortado, un sonido cargado de un antiguo odio. No miré hacia atrás, solo me limité a correr a través de la maleza, lejos del viejo crecimiento. Yo dejé una tienda vacía para unirme a los otros que Randy había encontrado. No sé si eso me siguió, era tan grande, pero se movía tan silenciosamente. Mientras corría no lo vi y tampoco lo escuché, pero la sensación de su mirada nunca me abandonó. Corría a ciegas en la oscuridad, azotando las ramas y espinas de las zarzas, cortándome la cara y las manos como si fueran cintas. La sangre y el sudor me empaparon, acumulándose en mis botas de montaña. No sé cuánto tiempo corrí. En algún momento debí haber colapsado por el agotamiento, desmayándome en las profundidades del bosque. Yo me desperté con el brillo deslumbrante de la luz del día filtrándose sobre mi rostro a través de los árboles. Tenía la cara y las manos cubiertas de sangre y suciedad. Al menos 2 de mis dedos estaban rotos, o al menos dislocados. Levantándome con piernas temblorosas, comencé mi viaje a ciegas hacia el bosque desconocido que me rodeaba. Estaba irremediablemente perdido. Caminé durante horas, probablemente vagando en círculos. Ya me dolía la cara y las manos con un dolor sordo y palpitante. La piel de mi pecho picaba y quemaba debajo de mi camisa. Finalmente tropecé con el sendero del bosque, viejo y mal mantenido. No podía creer en mi suerte. Me había resignado a estar perdido, muriendo solo y perseguido en lo profundo de los inestables Apalaches. Las lágrimas brotaron mientras cojeaba apresuradamente por el camino y casi grité de euforia cuando Piper apareció a la vista. ¡Sí, carajo! ¡Lo encontré! Buscando a tientas con mis llaves, logré abrirla y entrar, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Cuando encendía el motor y el camión arrancó, el ardor en mi pecho se intensificó. Era una horrible sensación de picazón. Haciendo una mueca, rápidamente me puse a desabrochar los botones de mi camisa para ver cuál era la causa de mi incomodidad. Mientras lo hacía, un sutil hedor a vegetación comenzó a entrar en mi camioneta. Sentí ojos fríos mirando desde los límites del bosque. Abrí mi camisa exponiendo mi pecho y la fuente de la picazón yo la pude ver. A través de la carne de mi pecho, rociada y con pintura de marcador, había una X de color naranja brillante neón. El día que había estado temiendo finalmente llegó. Después de meses de informes negados, argumentos silenciosos pero acalorados detrás de la puerta cerrada de mi jefe, y la procrastinación más intensa jamás conocida por el hombre, la compañía me envió de regreso al viejo bosque. Dios mío, tienes que creer que yo estaba en contra, pero al final mis protestas fueron menos útiles. Habría renunciado a este trabajo si pudiera, pero tengo facturas que pagar, cuotas para mantener a mis padres en su vejez. Yo no tenía dónde esconderme, así que tuve que aceptar. La pintura de marcador naranja neón que había descubierto rociada en una X sobre mi pecho se había lavado con bastante facilidad, pero había dejado una erupción roja furiosa de piel escamosa y color escarlata. El médico me dijo que probablemente era una reacción alérgica a alguna sustancia química del aerosol, o tal vez a un componente de la pintura misma. El sarpullido con picazón se había desvanecido con el tiempo, pero nunca desapareció por completo. El más leve fantasma de la marca me perseguía, apenas era visible para aquellos que se preocupaban de mirar lo suficientemente cerca. Había completado 1 o 2 asignaciones desde la experiencia que les conté anteriormente.
trabajando en Pensilvania y alrededor de DC para marcar y medir pequeñas arboledas en las afueras de los bulliciosos corredores suburbanos. Incluso en esas minúsculas arboledas de árboles y arbustos pequeños, el resplandor verde del dosel me provocaba escalofríos por la columna y la bilis subía por mi garganta. Era un desastre en casi todos los sentidos de la palabra, y no creo que nadie me creyera, y eso, bueno, no pueden culparme. El problema era que en realidad nadie me creía, no de verdad. El correo electrónico de los jefes de la empresa llegó el 2 de marzo del 2023. Cuando lo vi en mi bandeja de entrada, me había sentado en silencio, mirando mi cubículo durante agonizantes minutos, antes de finalmente resignarme a la fría aceptación. Escaneé los detalles con derrota. Regresar al bosque nacional de Monongahela. Debería regresar al bosque. Era un trabajo imperativo de una participación multimillonaria a partir de inmediato. ¡Carajo! Yo todavía no estaba listo. El resto de esa mañana es solo un borrón de niebla, arrastrándome a través de mis deberes en preparación para regresar al lugar donde me encontré con algo que no podía explicar y que no era natural. Eso era algo que no podía olvidar. Debió haber sido justo antes del mediodía, cuando Piper y yo estábamos conduciendo por la interestatal hacia esa temible arboleda. Acres de bosques oscuros y cosas ocultas. Dios, ahora que lo pienso, no debería haber ido. No tengo ningún recuerdo del viaje de 4 horas a las profundidades de Virginia Occidental. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie junto a mi camioneta con el motor chasqueando y explotando mientras se enfriaba y se asentaba. Yo tenía mi pesada mochila colgada en los hombros. Delante de mí se alzaba el estrecho sendero que conducía a un bosque que el mundo había olvidado. Bueno, mayormente olvidado. Con un suspiro tembloroso me armé de valor y entré en el bosque. Mi mente estaba atrapada en un feroz combate de lucha libre entre los sentimientos de horror mortal y el consuelo de volver a casa. Distraídamente toqué la pata de la marca descolorida debajo de mi camisa mientras caminaba por el camino sinuoso y cubierto de maleza. Los pensamientos agitaron y cambiaron dentro de mi dolorido cráneo. Las cosas que había visto aquí, medio recordadas y medio inolvidables. El esplendor del bosque virgen a mi alrededor, con esos dientes sonrientes y sin labios. El asombro interminable del viejo crecimiento. Caminé aturdido como un hombre hacia la horca o tal vez hacia un relicario sagrado. En el momento en que caminé alrededor del viejo árbol sicomoro, solo unos pocos huesos atados en sus ramas me dieron la bienvenida. Poco a poco ya estaba recuperando mis sentidos. Las vistas y los sonidos del bosque volvieron a mí mientras me dirigía a mi antiguo campamento. Me limpié las cosas acuosas que me salían de la nariz. ¡Ay, hacía frío aquí afuera! Solo los primeros brotes del año comenzaban a aparecer en las ramas de los árboles. Ese fue el momento en que comencé a maldecirme por haber regresado aquí, pero ya era demasiado tarde. De repente salía el diminuto claro en el que una vez había acampado. En el otro extremo de la brecha en el bosque aguardaba el límite de la antigua vegetación, árboles amenazantes y antiguos arrojados a las sombras de hojas oscuras y muertas, las cuales aún se aferraban a sus ramas altas en una rotunda negativa a permitir que la luz del sol profanara el suelo de la arboleda. Incluso en los últimos días del invierno y los primeros días de la primavera, la sombra gobernaba en el viejo crecimiento que esperaba por delante. Mientras observaba, un viento helado susurraba entre los troncos de los árboles, me picaba la cara y me azotaba el pelo. Un pensamiento sombrío se arrastró por mi mente. Desviando mi mirada del límite oscuro frente a mí, inspeccioné el pequeño claro. El suelo estaba empapado y embarrado por la nieve derretida. Los resultados del invierno se desvanecían con esta estación. Los restos destrozados de mi vieja tienda se alzaban desafiando a medias la gravedad con los postes doblados y rotos en ángulos más adecuados para el arte moderno. Lentamente abrí la solapa de la puerta de la tienda casi derrumbada y vi que faltaban todos los contenidos originales.
Cosas como mi saco de dormir, la mochila que había llevado aquí anteriormente, que no se veía por ninguna parte. Dejé que la lona de la tienda cayera flácidamente hacia atrás. No había forma de salvar el montón del nylon. Como decía Randy, el lugareño que me había abordado la última vez que estuve aquí, las carpas que encuentras aquí siempre están vacías. Yo me di la vuelta para comprobar el pozo de fuego a menos de una docena de pies detrás de mí. Las piedras seguían ahí, pero no como las había dejado. ¡Oh, no! Las piedras redondeadas del bosque ahora estaban cubiertas de musgo trepador y líquenes que se desmenuzaban. Estaban apilados en una torre perfecta que llegaba a la altura del estómago. Uno encima de otro estaban inmaculadamente equilibrados. La más mínima brisa debería haber sido suficiente para volcar el delicado túmulo, pero las piedras no cayeron. En lo alto de la torre de piedras, intacta por la vegetación, la edad o el clima, estaba mi navaja de bolsillo. Se cayó con el impacto de mi encuentro anterior aquí. Con un resoplido rencoroso, agarré el cuchillo. Le di una pequeña patada a las piedras, dejando que la torre se derrumbara con un montón dispar. Acampé en el claro durante más o menos una hora. Monté mi nueva tienda y reconstruí el anillo de fuego. Desplegué el gran ovillo de hilo que había traído conmigo. Hilaté latas de aluminio mientras colocaba un perímetro de cable trampa alrededor de mi pequeño oasis. Configurar una alarma como esta probablemente no me ayudaría mucho si algo saliera mal durante mi estadía aquí, pero al igual alivió mi preocupación. Mientras caía en la noche, me senté junto a mi fuego, escuchando el silencio de este bosque que conocía muy bien. Me desperté en mi tienda con los primeros rayos de sol de la mañana, con el zumbido metálico de mi reloj avisándome que era hora de trabajar. Seguí mi rutina matutina, desayuné, me puse la mochila, pasé por encima del cable trampa y caminé lo más estoicamente que pude a través del claro hacia el viejo bosque que esperaba. Mientras caminaba en silencio por el suelo cubierto de musgo de la arboleda oscura, noté una cosa. Mi trabajo había desaparecido. Todas las X de color naranja brillante que había marcado en los árboles que iban a ser cosechados habían desaparecido como niebla en el viento. Esa pintura fue diseñada para durar tanto como los proyectos de tala, como pueden prolongarse a veces años, y la había rociado aquí hace apenas 6 meses. Y ahora todo se había ido. La corteza de los árboles no había pintura y era nudosa y ennegrecida por cientos de años burlándose de mí. Apretando los dientes, yo comencé a trabajar nuevamente. Trabajé durante horas ese día en el clima frío de marzo. El antiguo bosque a mi alrededor silencioso, más allá de los sonidos de mi trabajo, midiendo, mapeando, marcando, y realicé mis tareas rápida y robóticamente sin sacudir ni una sola vez la innegable sensación de ojos fríos en mi espalda observándome. Tal vez mi miedo me hizo más receptivo. O tal vez fue el bosque y lo que esperaba dentro de él simplemente eligió mostrarme más de lo que tenía antes. En cualquier caso, yo vi cosas, vistas raras que marcaban las horas dentro del estante, huesos de animales atados y colgando de ramas que se elevaban sobre el suelo fangoso a una altura imposible. Una gorra de cazador de color amarillo brillante empapada de agua y metida en un hueco entre las rocas. El bastidor inferior oxidado y las ruedas de un cochecito de bebé antiguo, una pila enredada de cordeles y latas de aluminio nuevos e intactos por el tiempo o el clima. Quedaba menos de una hora de la luz del día cuando terminé mi primer día de trabajo. Rodeé el grueso tronco de una enorme langosta de miel. El olor punzante de la pintura del marcador aún emanaba la X fresca que había marcado allí. Más allá del viejo árbol había un bache empapado en el bosque, quizás un sumidero que se había derrumbado hace miles de años. Cayó apenas 5 pies hacia abajo y tal vez 10 pies de ancho. Atraído por alguna extraña curiosidad humana, miré por el borde.
Los lados del pozo poco profundo estaban obstruidos con gruesas raíces y capas de musgo, creando una masa enrollada de vegetación húmeda que serpenteaba hacia abajo, colgando en el turbio pie y medio de agua de lluvia y nieve derretida que se acumulaba en el fondo del amplio agujero. El olor a agua estancada y algo mucho peor se elevó para encontrarse con mi nariz que moqueaba, lo que me hizo retroceder y sentir arcadas por el hedor. El pelaje enmarañado con barro rezumante y moho podridos adhería a la carne hinchada que se partía en las articulaciones y doblaba bajo la presión del gas del cadáver. La piel despellejada de miembros y extremidades reveló los restos oscurecidos y esponjosos de huesos expuestos. Estaban empapados con el agua apestosa y estancada que llenaba la piscina. Un único ojo nublado y blanco lechoso me miraba desde un rostro vuelto hacia un lado, suspendido en un lodo transparente que se coagulaba en la cavidad de un cráneo apenas sostenido por tiras podridas de tendón y cartílago. El horrible cadáver había sido un momento dado un perro grande, quizás un pastor alemán a juzgar por los parches dispersos de piel que quedaban. Atado con correas a la caja torácica hueca y colapsada del perro estaba la vieja mochila que había dejado atrás la primera vez que llegué al viejo bosque. El sonido agudo de una ramita al romperse vino detrás de mí y me giré para hacer frente al ruido. Un shock repentino se apoderó de mi corazón acelerado. Ahí estaba un hombre con el rostro arrugado y curtido por la intemperie debajo de una vieja gorra manchada. Reconocí a Randy Davidson una fracción de segundo antes de que hablara. «Bueno, que me condenen», dijo arrastrando las palabras. El reconocimiento brillaba en sus ojos tan gris como su cabello. Los restos de la erupción en mi pecho palpitaban sordamente. «¿Eres tú otra vez, guardabosques? ¿Qué diablos estás haciendo aquí?» Su pregunta fue repentinamente interrumpida cuando una enorme forma pálida se abalanzó desde las crecientes sombras a nuestro alrededor. La enorme cosa blanca se movió silenciosamente mientras golpeaba a Randy contra el suelo fangoso. Dejó escapar un grito ahogado de dolor cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Con una velocidad inhumana se dio la vuelta para mirarme. Y la sangre se me heló cuando puso los ojos con una sonrisa sin labios demasiado familiar y su carne era grasienta. El hedor a musgo podrido flotaba sobre mí. Los orbes pálidos rodaron y se retorcieron en sus cuencas cubiertas por membranas cuando el horror me golpeó. Un solo brazo de triple articulación se azotó y golpeó mi pecho. La cosa golpeaba con la fuerza de una bestia salvaje. Rayos de dolor se dispararon a través de mi pecho cuando sentí mi esternón estallar. El golpe rápido fue como un relámpago y me hizo patinar y tropezar hacia atrás. La sensación de ingravidez me superó mientras caía al pozo en mi espalda. Todavía estaba tratando de respirar aire en respuesta al doloroso golpe de la criatura cuando golpeé el agua. Un líquido fétido y apestoso se metió en la boca y en mi garganta. Había aterrizado casi directamente sobre el cadáver del perro. La masa flotante de carne podrida y piel casi se disolvió cuando la atravesé, nublando el agua ya sucia y turbia con partículas de animales en descomposición, los cuales se desintegraban y se me pegaban a los dientes mientras me retorcía en la oscuridad. Salté hacia arriba del charco poco profundo, jadeando alternativamente y vomitando bilis y agua de lluvia corrompido por la podredumbre. La sangre mezclada con adrenalina rugía en mis oídos. Podía escuchar los sonidos de la lucha desesperada allá arriba. Las ramas se rompían y el lodo se salpicaba, acompañado por los gritos de dolor y horror de Randy. Me saqué las costras de musgo resbaladizo y las raíces que me rodeaban, tratando desesperadamente de arrastrarme la corta distancia fuera del apestoso pozo. Deslizándome sobre la vegetación mojada y el lodo que se derrumbaba, logré arrastrar mi cabeza y mis hombros por encima del borde del viejo sumidero. Vi a Randy luchando contra la cosa pálida que acechaba el viejo crecimiento, clavado en el suelo revuelto con su boca babeante y su nariz larga y ganchuda, todo a solo unos centímetros de su cara. Apretó los puños y pateó las piernas con impotencia mientras lo presionaba contra el húmedo suelo del bosque.
Observé con horror cómo la cosa estiraba el cuello hacia abajo con un balanceo casi serpentino, mientras las articulaciones de su columna crujían al hacerlo. Abrió sus largos dientes y sacó una lengua. Un delgado zarcillo azotador segmentado y suave como la piel de una sanguijuela increíblemente distendida. Por una fracción de segundos, la lengua negra como alquitrán se cernió goteando gruesos hilos de baba como flema antes de azotar la garganta de Randy. Sus gritos, cada vez más intensos, fueron amortiguados cuando el horror se inclinó abrazándolo en esta asquerosa perversión sin labios del beso de un amante apasionado. Ellos se mantuvieron ahí luchando durante largos y agonizantes segundos mientras yo me arrastraba fuera del pozo. Luego se estiró hacia atrás girando su horrible rostro para encontrarse con mi mirada aterrorizada. Fue un horrible giro de 180 grados. Su lengua como un gusano se deslizó hacia atrás en su garganta mientras Randy jadeaba bajo su agarre. Sus dientes apretados estaban en una repugnante burla de una sonrisa. Brillantes bandas de saliva viscosa estaban cerrándose en el espacio entre él y la boca de su víctima. Me senté a 4 patas en el borde del hoyo mientras liberaba a Randy. La gracia espectral contradecía su tamaño monstruoso mientras elevaba su altura máxima e imponente. Las articulaciones y los tendones crujieron dentro de su cuerpo demacrado mientras tomaba pasos lentos y decididos hacia mi forma boca abajo. Un chasquido profundo y graznido emanó lentamente de las profundidades de su garganta mientras se acercaba a mí con sus uñas sucias negras. Con un tirón repentino me pusieron de pie violentamente y me arrastraron hacia un lado. Era Randy. Tosía por el esfuerzo mientras tiraba de mí por el cuello de la camisa. ¡Ven! ¡Corre! ¡Vamos! Jadeó sin soltarme mientras comenzaba a correr hacia el bosque que nos rodeaba. Moví mis piernas para mantener el ritmo, la velocidad del horror me impulsaba. Nos sumergimos a través del viejo crecimiento. Los árboles antiguos parecían retorcerse a nuestro alrededor en la creciente oscuridad. El barro se apelmazaba de nuestras botas y amenazaba con tirarnos al suelo a cada paso que dábamos. Seguía a Randy esperando por Dios que tuviera un destino y que no estuviera simplemente corriendo hacia el bosque presa del pánico. Mirando por encima del hombro no podía ver lo que nos seguía, pero podía escucharlo en algún lugar de la penumbra mientras se reía y llamaba. Ruidos como la infernal fusión de un cerdo chillando y un lunático cacareando. No sé cuánto tiempo huimos en la oscuridad de la noche. El sol había desaparecido por completo cuando nos detuvimos jadeando y mirando nerviosamente los bosques que nos rodeaban. Randy, desplomado con las manos en las rodillas, emitió un breve gruñido y agitó un dedo a mi lado. Me volví para comprobar lo que estaba señalando, y vi una forma oscura que surgía de la oscuridad, el bulto achaparrado y en bloque de una cabaña sin luz. Ayudé a Randy a llegar a la estructura mientras buscaba tientas en sus bolsillos, sacando un llavero que tintineaba y estaba muy cargado. Parecía lento, como si la carrera le hubiera pasado factura a su cuerpo. Cruzamos el patio chirriante a toda prisa. La cabaña era una cosa sencilla de troncos de madera golpeados y drenados por el tiempo hasta que quedaron secos y grises. Observé sombríamente la vieja puerta de madera que tenía una talla tosca y obviamente reciente de una X. Randy empujó una antigua llave de hierro en la cerradura y empujó la puerta para abrirla, apresurándose a entrar. Yo lo seguí. Randy anduvo a tientas delante de mí en la oscuridad, sacudiendo objetos que yo no podía ver. Escuché el chirrido revelador de un encendedor seguido por el destello del pedernal. Luego, después de insoportables segundos, el brillo parpadeante de un pequeño fuego envió una iluminación danzante para llenar débilmente el espacio que nos rodeaba. La cabaña era pequeña, una habitación de unos 15 metros a cada lado. Una pequeña estufa de hierro fundido estaba ahogado más allá de su utilidad por gruesas capas de óxido, con una vieja pila de leña a su lado que estaba a mi derecha.
Justo enfrente había una mesa cuadrada sobre la que descansaba un conjunto eléctrico de herramientas para trabajar la madera y utensilios de comedor en montones desordenados, así como la vela parpadeante que Randy había encendido. 2 taburetes esperaban escondidos debajo del borde de la mesa. Al fondo de la habitación había una cama sencilla con sábanas extendidas sobre el colchón lleno de bultos, devorado casi por completo por polillas y ratones. Las pequeñas ventanas con paneles de vidrio brillaban a la luz de las velas. Todo estaba empapado de polvo y el olor a moho obviamente intacto durante años. Randy pasó dando tumbos a mi lado, cerrando la puerta de golpe y cerrando el cerrojo de golpe. Mientras se acercaba a mí, podía oler el sudor asqueroso que goteaba de sus poros. «Ayúdame a cerrar las persianas, ¿quieres?», él gruñó. Yo me moví para complacerlo, tirando de los pesados postigos de madera de las pequeñas ventanas y cerrando los ganchos. Hablaba en voz baja mientras trabajaba para cerrar las ventanas del otro lado de la cabina. «Esta es la cabaña de casa de mi bisabuelo. Vine aquí 1 o 2 veces cuando era niño con mi padre para ver cómo estaba la propiedad después de que mi abuelo la vendiera». Hizo una pausa para expulsar una tos seca. «Suerte que tienes, que incluso recordaba dónde está». Miré por encima del hombro mientras me acercaba a la última ventana de mi lado de la habitación. «Oye, Randy, ¿qué diablos fue esa cosa?» «La verdad es que yo nunca antes había visto algo así en mi vida. Estás tan confundido como yo». Lo escuché tomar una respiración temblorosa. «Mi abuelo solía decir que algo no estaba bien con estos bosques. Nos contaba cosas. Mi viejo lo regañaría por contar historias de fantasmas. ¡Oh, santo cielo! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Carajo, nunca debía haber regresado». De repente, las bisagras crujieron cuando forcé los postigos contra la ventana. «Sí, tal vez no deberías haberlo hecho». Randy se apagó mientras luchaba con su propia ventana detrás de mí. «¿Estás cansado?», indagué mientras el silencio comenzaba a crecer. Mientras me giraba lentamente para ver la causa del silencio, un sonido asqueroso y un hedor asaltaron mis sentidos. Una expulsión húmeda y retumbante de gas y una salpicadura viscosa en el suelo y el olor a quemado de la enfermedad junto con el azufre y la porquería me provocaron lágrimas punzantes en los ojos. «¡Santo cielo, Randy! ¿Estás bromeando?». Las palabras de enojo se quedaron atrapadas en mi garganta cuando me di la vuelta para mirarlo. Randy se paró frente a mí temblando en su lugar. Su rostro demacrado y pálido chorreaba de sudor y lágrimas que corrían y se acumulaban en las profundas arrugas de su piel. Bajo sus ojos se habían formado círculos oscuros del color púrpura oscuro de un antiguo hematoma, que miraban fijamente al frente lleno de líquido y vidriosos como los de un animal sin vida. Su nariz y labios chorreaban con saliva y mucosidad. El lodo asqueroso corría de las piernas de sus pantalones y se acumulaba alrededor de sus botas. Era tan oscuro como el alquitrán y acuoso y la consistencia del café molido viejo y hervido. El olor era increíblemente horrible. Randy separó los labios húmedos y susurró en voz baja. «Bueno, maldita sea», antes de desplomarse en el suelo en un charco de su propia enfermedad, deslizándose por las viejas vigas para quedar tendido contra la pared de la cabina. Con arcadas y luchando contra el pánico, corrí a su lado. Él giró la cabeza débilmente para observarme. La baba que goteaba de sus labios comenzó a correr tan negra como las cosas que se acumulaban debajo de él. «¡Santo cielo, Randy! ¿Qué te está pasando?». Tomé su mano empapada de sudor con la mía. «El abuelo se enfermó así. Volvió del bosque una noche, volvió así». Randy soltó una tos lenta y gorgoteante. «Dios, nadie sabía lo que le ocurrió, ni siquiera pasó la noche. Todos lo vimos en su cama gritando de que le había podrido las entrañas y que estaba infectado. Nadie sabía de qué estaba hablando el viejo. Ahora creo que yo lo he contraído. Por favor, Dios, ayúdame».
Su aliento era febrilmente caliente en mi cara y olía a composta y carne podrida. Mientras hablaba, las tablas del porche delantero de la cabaña soltaron un doloroso crujido. Randy dejó escapar un gemido agonizante cuando un nuevo chorro de asquerosidad negra se unió a la piscina debajo de él. ¡Oh Dios! ¡Oh santo cielo! ¡Por favor! Saliva tan oscura corría libremente de su boca ahora. Me miró con ojos suplicantes y dijo: «Por favor, acaba conmigo, acaba con mi vida». Ahora la erupción en forma de X en mi pecho se sentía como si estuviera en llamas. Rasguños lentos y burlones resonaron a lo largo de la puerta. Con su mano libre, Randy tanteó a mi lado. Su rostro era un mosaico destrozado de dolor y arduo esfuerzo empapado en el sudor de la enfermedad. Con un débil gruñido levantó la mano, agarrada en sus dedos pálidos y temblorosos estaba mi navaja de bolsillo, la que mi papá me había dado hace mucho tiempo. Presionó la hoja doblada en mi mano. Por favor, no me dejes morir como lo hizo mi abuelo, elimíname. Él suplicó suavemente. La puerta a mi espalda gimió cuando se aplicó una presión lenta y uniforme. Los ojos tristes y nublados de Randy me miraron fijamente mientras desplegaba el diminuto cuchillo, una pequeña astilla de metal reluciente que brillaba a la luz de las velas. Mi pecho era una punzante matriz de dolor. Contuve la respiración mientras miraba el pequeño implemento en mi mano, luego de nuevo a Randy. Hubo un fuerte estallido y estrépito cuando el cerrojo se rompió y cayó al suelo detrás de mí. ¡Por favor! ¡Te lo imploro! Cuando la puerta de la cabaña se abrió con un crujido espantoso, pasé mi navaja de bolsillo por la garganta de Randy. Un chorro de sangre ennegrecida y corrompida por la enfermedad y la podredumbre me salpicó las manos y el regazo. Hacía un calor casi insoportable, ardiendo con calor febril. Jadeó y gorgoteó a través de una tráquea destrozada por un doloroso momento final, antes de quedarse en silencio y hundirse aún más sin hacer ruido en el desastre debajo de él. El hedor de la descomposición brotó de su cuerpo. Yo me arrodillé ahí sollozando con las tablas del piso detrás de mí crujiendo y se movieron con un gran peso. Un clic resonó emanando directamente sobre mi cabeza y yo cerré los ojos. Sentí que una mano pesada se posó sobre mi cráneo, con unos dedos inhumanamente largos acariciándome la cara. Me senté inmóvil mientras las articulaciones chirriantes se movían sobre mí. Eran chirridos más que profundos. El sonido de arrastre húmedo y un fuerte golpe. La mano abandonó mi cabeza. Los sonidos húmedos y el crujido de las tablas del piso se retiraron hacia la puerta, y luego fueron reemplazados por el crujido de algo arrastrado por el suelo del bosque más profundo en el viejo crecimiento. Me senté en la cabaña con los ojos bien cerrados, empapados en el hedor a podredumbre y las rodillas empapadas de sangre y suciedad, hasta que los débiles rayos del sol me calentaron la espalda a través de la puerta abierta. Abrí mis párpados adoloridos. Randy se había ido. Su cadáver se alejó dejando atrás un rastro negro de sangre coagulada y porquería que desapareció en el bosque. Mi navaja de bolsillo yacía frente a mí, la diminuta hoja manchada y pegajosa. La dejé ahí mientras me levantaba con los pies temblorosos. Sin pensar, deambulé por el viejo crecimiento. Caminé como un hombre sin vida, sin pensamientos ni nada. Debí haber tropezado en círculos alrededor del bosque durante horas. Las piernas en los pantalones sucios estaban pegajosos a mi piel con cada paso. Al final me encontré mirando a mi camión, a mi fiel viejo Piper con los ojos llorosos, pues en la pintura blanca de su capo, manchada con sangre negra podrida, había una enorme X de guardabosques. De repente, en ese momento, una carcajada chillona resonó en algún lugar del bosque lejano. Donde las sucias líneas se cruzaban en el centro de la capucha, descansaba mi navaja de bolsillo, limpia y doblada. El mundo casi ha olvidado el viejo crecimiento, pero yo nunca lo haré. Pues hay criaturas que las personas pensaban que estaban extintas. Cosas que no están en los libros de historia. Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.